el capítulo 6. Y leímos la semana pasada el versículo 8, así que vamos a leer hoy 9 y 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana con gozo en nuestro corazón por la oportunidad maravillosa que tenemos hoy de estar reunidos como iglesia para seguir estudiando esta tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú estés permitiendo haya en nosotros toda la atención necesaria para lo que tú nos vas a hablar este día, y que podamos no solo entenderlo, sino empezar a practicarlo. Gracias te damos, Señor, porque tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos, y como ellos tenemos la posibilidad de seguir siendo edificados en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a estar atentos. Ayúdanos a no dejar que nada de nuestro alrededor nos quite la atención de tu palabra, y que podamos no solo aprender, sino practicar. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estábamos viendo entonces la semana pasada, en torno al versículo 8, la situación de que lo que Pablo está hablando era personalizar la condición de, primero, en el versículo 7 nos muestra de los que hacen el agravio, y en este versículo 8 nos decía ya de manera más personal que nosotros mismos somos los que causamos agravio a los hermanos. Y hablábamos también de que lo más importante para nosotros debe ser no de ninguna manera creernos más que los demás, saber que somos malos. Establecíamos eso la semana pasada, que no hay nada bueno en nosotros, que hay cosas en nosotros que definitivamente necesitan ser quitadas de nosotros. Pero también veíamos que es muy importante para nosotros como creyentes el hecho de poder reconocer nuestra maldad y confesar. Eso es muy importante. Ahora, en el versículo 9, Pablo quiere, haciendo unas preguntas, la primera parte del versículo 9 hace una pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta, y lo que Pablo está queriéndoles hacer ver a los corintios y también a nosotros es el hecho de que como incrédulos, como injustos, como personas pecadoras, como personas que todo el tiempo están pensando en hacer lo malo, no tenemos herencia con Dios. No la tenemos. Y hermano, esto es algo que definitivamente para nosotros debe ser preocupante, porque nos hemos encontrado posiblemente en la condición de, aunque sabemos que somos pecadores, todo el tiempo nos estamos creyendo buenos. Y pensamos que por el hecho de ser hechos hijos de Dios, de haber sido llamados hijos de Dios, ya no estamos libres, estamos libres para hacer cualquier cosa. Y eso no es verdad. Pablo lo que quiere hacerle ver a los corintios, pero que también nos quiere hacer ver a nosotros, es el hecho de que como creyentes debemos guardarnos todo el tiempo. Debemos estar trabajando en quitar de nosotros ¿qué? La injusticia. La injusticia. ¿Por qué? Porque dice,
¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, es necesario que nosotros podamos establecer a qué denomina Pablo injustos. Para nosotros, ¿qué es un injusto? Para ustedes, ¿qué significa ser injusto? A ver, los corché. Por ejemplo, echarle la culpa a alguien de algo que no hizo, asegurándolo yo asegurando que, por ejemplo, Natalia rompió la losa, un ejemplo. Pero yo sé que ella no fue, pero yo la acuso a ella, eso es algo injusto. Esa es la cosa que quería tener clara. Esa no es la justicia de la que se está hablando aquí. O sea, para mí eso es una injusticia, lo que te estoy diciendo. Eso es injusticia. Sí. Pero aquí no se está hablando de esa justicia. No es de esa justicia. Aquí está hablando de injusto, es de alguien que no está justificado por Dios. ¿Me hago entender? Y hermano, eso es totalmente distinto, porque hay que partir de este hecho. Yo no soy justo, soy justificado. Es diferente. Ninguno, y la Escritura nos lo dice de manera muy concreta, no hay justo ni aún uno. Y si no hay ni uno justo, entonces todos estamos delante de Dios en condición de injusticia. Pero no a la manera como lo estaba mostrando Marta. Porque nosotros decimos, es que no es justo que lo traten así, no es justo que le digan esas cosas. Eso para nosotros es injusticia. Pero de la justicia de la que está hablando aquí Pablo, es de ser justificado por Dios. Y aclaro esto, ser justificado por Dios no es que Dios diga sencillamente, poniendo el caso de Natalia, ella rompió la losa porque es que ella tenía rabia, entonces justificamos el hecho de que Natalia haya roto la losa porque tenía rabia. Eso no es. La justificación de la que se está hablando aquí es, aunque Natalia, aunque Hernando, aunque Andrea y cada uno de nosotros es injusto, Dios, por medio del sacrificio perfecto de su Hijo, nos ha declarado justos. Justos. Entonces, debemos partir de eso. ¿Quiénes heredarán el cielo? El reino de Dios. Los justos. Los justificados. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes son justos? Sí. No somos justos. Somos justificados. Esa es la diferencia. Justificado, sí. ¿Ve? Entonces yo no puedo decir que yo sea justo. Soy justificado. Es decir, Dios ha puesto un pago por mí, para que yo ya no sea acusado de nada. Esa es la justificación. Es decir, Dios estableció en su palabra lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Eso está establecido por Dios. Pero Él establece de otra manera la justificación. Y dice, a quien el Hijo justificare, ese será justo. Es decir, el Señor Jesucristo viene y dice, Padre,
Tú has establecido que la paga del pecado es la muerte. Bien, yo voy a pagar. Yo voy a morir por el pecado de todos. Yo voy a morir por el pecado de aquellos que tú y yo elegimos desde antes de la fundación del mundo, para que ellos no tengan que ir a pagar con su propia muerte. Porque es claro que ni siquiera con su muerte ellos podrían pagar. Así que yo voy a pagar por ellos. ¿Se libró el Señor Jesucristo de la muerte? No. Él la sufrió. Es decir, hermano querido, y préstele mucha atención a esto, porque esto es algo importantísimo. No es que la deuda nuestra haya sido dejada así. No es que la deuda nuestra por el pecado haya sido simplemente quitada. No, fue pagada. Él la pagó. Él tomó el lugar suyo y el lugar mío allí en la muerte, para que nosotros no tuviésemos que ir a condenación. Porque si usted y yo hubiésemos caído en la muerte, ni siquiera la muerte nos habría librado. Sencillamente, con nuestra muerte, estaríamos diciendo, merecía morir porque soy pecador. Pero el Señor Jesucristo, quien no había cometido ningún tipo de pecado, el Señor Jesucristo, quien era totalmente limpio a los ojos de Dios, dice, Padre, yo pago por ellos, yo tomo el lugar de ellos, para que ellos no vayan a la muerte eterna. Yo me sacrifico para que tú seas justificado, mi hermano querido. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Usted y yo merecíamos irnos al infierno, aún con nuestra muerte, porque nuestra muerte no paga. Rebobinamos. Ni siquiera con nuestra muerte logramos pagar la deuda a Dios. Era necesario que hubiese un cordero perfecto, sin mancha, el que tomara nuestro lugar en la cruz y derramara toda su sangre para que por ella ustedes y yo fuésemos limpiados completamente de la culpa que el pecado trae a nuestras vidas. Eso es ser justificado. No es sencillamente pagar la deuda. Es decir, Él tomó el lugar de cada uno de nosotros y por eso nos hizo justos delante de Dios. ¿Se acuerdan la imagen que yo les decía la vez pasada? Cuando Dios nos mira a nosotros, ¿a quién ve? Él ve el sacrificio de su Hijo. Él lo ve. Él no está viendo a Hernando Lombana. Él no está viendo el pecado que cometo cada día. Él está viendo la sangre derramada de su Hijo que me cubrió y me hace limpio de todo pecado. Así que, hermano, de verdad esto es algo en lo que nosotros necesitamos meditar. Porque tal vez no hemos entendido de manera clara lo que es la justificación. Algunos, cuando se les dice
¿qué justificación tiene usted para hacer esto? Ellos sencillamente dicen, no, pues tal, y creen que con eso ya es justificado. Supongamos, ¿qué justificación tiene usted para llegar tarde a su trabajo? No, es que había trancón. ¿Eso es justificación? No. No, eso no justifica nada. ¿Qué justifica que usted se haya llevado esto que no era suyo? No, es que yo lo necesitaba más que la otra persona. No, eso no justifica nada. El fin no justifica los medios. Aquí la situación es, el Señor Jesucristo tomó el lugar que usted y yo debíamos pagar, lo pagó por nosotros, de tal forma que ya nosotros, delante de Dios, somos justificados. Él nos ve como ve a su Hijo, justo. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, mire, cuando Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le está diciendo, cuando ustedes y yo nos comportamos dejados llevar por nuestra pecaminosidad, sencillamente estamos llevando a cabo la obra de deshacer la justificación que nos fue implantada por el Señor Jesucristo. Es decir, cuando usted y yo, mi hermano querido, sabiendo que lo que vamos a hacer está mal y lo hacemos, ¿qué estamos diciendo? Lo que el Señor Jesucristo hizo no me importa. Así que sencillamente yo hago lo que quiero. Esa es la actitud nuestra frente al pecado. Aunque usted no lo diga, aunque usted ni siquiera lo piense, aunque usted y yo ni siquiera se nos cruce por la mente, eso es lo que estamos haciendo cuando deliberadamente estamos cayendo en pecado. Estamos diciéndole, Señor Jesús, tu sacrificio no me importa nada. Y yo le pregunto, hermano querido, ¿es eso lo que usted quiere hacer? ¿Es de esa manera de la que usted y yo queremos vivir? Déjeme decirle, cuando dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, está manifestando a usted y a mí de manera concreta que si usted y yo nos comportamos de manera injusta, haciendo aquello por lo cual el Señor Jesucristo ya pagó, sencillamente no tenemos ningún derecho a pedir ser llevados al reino de Dios. Ahora, Pablo empieza a relatar una cantidad de argumentos, de situaciones en las cuales sencillamente nosotros vemos la manifestación de nuestro pecado. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan coparones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nombra 9 cosas, 9 pecados en los cuales sencillamente podemos estar cayendo.
Y déjeme decirle algo. Dice, no heredará el reino de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Lo peor que a un ser humano le pueden decir cuando su familia es una familia ricachona, ¿saben qué es? ¿Saben qué es lo peor que le pueden decir? Lo peor que le pueden decir a una persona que ha sido levantado en una casa donde hay muchas riquezas es que le digan, te voy a desheredar. Eso es lo peor que le pueden decir. Ahora, hoy la ley cambió. ¿Sabían eso? Hoy la ley dice que usted ya no está obligado a heredar nada. Usted como padre de familia no tiene ninguna obligación a dejarle nada a sus hijos. Usted puede gastárselo en cucas con leche. Y usted puede irse a la tumba y regalarle su dinero a quien quiera. Ya no es el cuento de que es que mi papá y mi mamá me tienen que heredar a mí. No, ya no. Usted puede decidir si le deja algo o no le deja nada. Así de sencillo. Eso asusta a los hijos. Uy, ¿cómo así? ¿Me van a dejar sin nada? Bueno, depende de cómo te comportes. Ese cuentico de antes es que, no, es que yo tengo derecho porque es que él era mi papá y él me dejó todo a mí. Ya no. El papá antes, o los padres antes de morir, pueden decidir, dejo todo a el ancianato San Miguel. Hasta luego. Les da un infarto y mueren también. ¿Sí? Pero la cuestión aquí, hermano, es que mire, por eso sí se preocupan los hijos. Me van a desheredar. Pero yo le pregunto, aquí están diciendo que tales personas no heredarán el reino de Dios. Y eso, mi hermano querido, es más preocupante que cualquier herencia terrenal. Eso es más preocupante que cualquier herencia terrenal. Que me digan, mira, tú eres estafador, tú eres borracho, eres maldiciente, eres avaro, eres ladrón. Por eso no heredarás el reino de Dios. Es en otras iglesias donde hay hombres y mujeres maldicientes, ¿cierto? Aquí no pasa eso. Es en otras iglesias donde hay avaros. No, eso no pasa aquí. Es en otras iglesias donde hay estafadores. Eso no pasa en Colombia. Hermano querido, déjeme decirle algo. Aquí, la palabra que es chiquitica, y la va a ver reflejada 8 veces. Y búsquela y verá que la encuentra. 8 veces está ahí, esa palabrita. ¿Sabe cuál es?
No. 8 veces está esa palabrita ahí. Ni. Es decir, no es los que cumplan todas esas. Es uno. Si usted es ladrón, no heredará el reino de los cielos. Si usted es avaro, no heredará el reino de los cielos. Si usted es maldiciente, no heredará. Bueno, supongamos que no quedó la última parte. Si usted es maldiciente, no heredará el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? No es el compendio de todo. Que dice, no, estoy salvado porque yo tengo esta y esta. Con esa no me voy. No, es por una sola. Una sola que usted haga, ya lo deshereda del reino de los cielos. Una sola. Y yo le pregunto, ¿acaso será que nos hemos acostumbrado a vivir en esa condición? ¿Acaso será que nos hemos acostumbrado a creer que está bien ser de esa forma? Que está bien ser mentirosos, que está bien ser ladrones, estafadores, avaros. Ahora, no voy a entrar a definir cada una de estas porque ya lo hemos hecho en otro momento. Pero lo importante aquí, hermano querido, es que usted y yo podamos entender que una sola de esas cosas nos hace injustos delante de Dios. Y eso nos quita la herencia del reino de Dios. ¿Me hago entender? Ahora, es importante recalcar que una cosa es un pecado recurrente y otra cosa es un pecado con el cual estoy luchando. ¿Qué quiero decir con esto? El pecado recurrente es aquel que sé que es pecado y lo estoy haciendo constantemente. Ahí me he vuelto un practicante de pecado. Y Pablo también se lo dice a los efesios. Le dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, como creyente, y esto es algo que por lo que sí debemos estar pidiéndole al Señor todo el tiempo, es que nosotros dejemos de ser practicantes de pecado. Y es una lucha. Es una lucha. Pero la lucha no se va a dar solo. Tenemos que dar. Hay que poner de nuestra parte, hay que hacer un esfuerzo. Y yo sé que es difícil. Pero no quiere decir que porque sea difícil, dejemos de dar la pelea. Cuando Pablo está hablando aquí de que los injustos no heredarán el reino de Dios, y menciona todos estos pecados, nos está haciendo caer en la cuenta de que probablemente en alguno de ellos, ustedes y yo, estemos siendo recurrentes. Ahora, dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dice la Escritura. ¿Sí? Y es verdad.
Debemos creer que somos verdaderamente libres, pero no libres para pecar. Porque la libertad que nos ha sido dada es la libertad de ya no estar más esclavizados al pecado. Esa es la libertad que nos fue dada. Y yo no puedo decir que soy libre, pero sigo siendo esclavo de X o Y pecado todo el tiempo. Y no puedo decir tampoco que soy libre para cometer cualquier pecado, porque ya las Escrituras me están haciendo ver de manera clara que si soy practicante de esos pecados, entonces nunca fui libre. ¿Me hago entender? Hermanos, es importante que nosotros podamos reconocer todo el tiempo el sacrificio y lo que costó del Señor Jesucristo. Es que ¿sabe cuál es el problema? Desafortunadamente, cuando no hemos entendido lo que significó ese sacrificio, no tenemos la capacidad de valorarlo. No tenemos la capacidad de valorar. Y es por eso que fácilmente dejamos de hacer lo que deberíamos hacer. Y empezamos a hacer lo que no deberíamos hacer. Recuerde algo. También dice la Escritura que toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de parte de Dios. A nosotros nos fue dado una dádiva de justificación. Y esa justificación fue perfecta. No hay nada que esa justificación nos cubra. Pero Pablo también es muy claro cuando dice, bueno, creemos que es Pablo, pero no puedo decir que sea él, en Hebreos, dice que ya no podemos, los que hemos sido justificados, seguir andando como si no lo fuera. Porque eso sería bajar nuevamente al Señor Jesucristo a la tierra, decirle, crucifícate otra vez y perdóname otra vez porque lo que hiciste en la primera ocasión no fue suficiente. Hermano, cuando el Señor Jesucristo allí en la cruz dijo, consumado es, lo que estaba diciendo es, la deuda fue saldada. La deuda fue saldada. Dios está satisfecho con el pago que su Hijo, el Señor Jesucristo, hizo por usted y por mí. Yo le pregunto, ¿y usted, hermano, está satisfecho? ¿Usted considera esa justificación como algo realmente valioso? A veces pareciera que no. A veces pareciera que como que, sí, me justifica. El Señor Jesús dijo estas palabras: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando dice eso, ¿sabe también qué está diciendo?
al que considera que se le perdonó poco, poco. Eso es lo que también se está diciendo ahí. Y déjeme preguntarle, ¿será que a veces nosotros estamos considerando que realmente no nos fue perdonado mucho y por eso amamos tan poco al Señor? Por eso es que es más importante cualquier otra cosa que las cosas de Dios en nuestra vida. ¿Será por eso que realmente no hay una transformación en nosotros cada día? ¿Será porque estamos acostumbrados a creernos buenos y que realmente nosotros no hicimos tantas cosas malas como otros las hicieron, por lo tanto a nosotros se nos perdonó poquito? ¿Y será por eso que entonces llevamos una vida cristiana tan, pero tan mediocre? Una vida cristiana que no agrada a nadie. ¿Será por eso? ¿Saben? Cuando Pablo está haciendo esto para la iglesia en Corinto, lo que él quiere hacer es sacudir. Y ¿cuántas veces nosotros necesitamos ser sacudidos? Había una situación allá que me causa mucha admiración. Allá en Melgar hay muchos árboles de mango, muchos, y unos mangos enormes. Y usted pasa por el medio de los árboles y siempre está el anhelo de quiero comerme un mango. Pero no, lo interesante es que no hay un aviso que diga que los mangos no se pueden bajar. No lo hay. Yo estuve buscándolo y no lo encontré. Encontré con un aviso que decía: por favor, no intente subir a los árboles por su propio bien. Y la gente asumió que no se pueden bajar los mangos. Y es tan terrible pasar por ahí y ver esos mangos y verlos caer de lo maduros al otra vez, verlos caer de lo maduros al piso y estallar y no podérselos comer, porque hay un aviso que dice que no se suba a los árboles para bajar las frutas, porque se puede hacer daño. Esa es la especificación que hay, y solo vi uno. Y yo me preguntaba, ¿por qué solamente cuando se pasa por ahí, por debajo de los árboles de mango, que están cundidos, es que me dan ganas de comer mango? En otro momento yo no quiero comer mango, pero en ese momento, cuando veo los mangos ahí, es que se me antoja comerlos, y es porque desafortunadamente hay una prohibición, y es ahí donde sale a relucir aquello de que lo prohibido es más rico. Entonces, uno dice, hay una forma de hacer que los mangos caigan sin necesidad de subirle a nadie y sin necesidad de tirarle piedras. ¿Sabe cuál es? Sacudir.
Lo intenté. Intenté sacudir, pero me encontré con la terrible verdad de que son unos árboles tan grandes, con unos troncos tan gruesos, que ya nadie los puede sacudir. Cuando estaban más delgaditos, uno pasaba y le daba con el pie y caían los mangos maduros. Se podía recoger y comer. Pero ahora son unos troncos así de gruesos, que usted le pega con el pie y al que le duele es a usted. Me colgué de una rama tratando de sacudir, no cayó nada, porque no soy lo suficientemente fuerte para hacerlos caer. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces en la vida cristiana nos hemos puesto en una condición de creernos ya tan robustos que no necesitamos ser sacudidos. Y déjeme decirle, eso es un error. Como creyentes necesitamos todo el tiempo estar siendo sacudidos, porque hay cosas en nosotros que no agradan a nadie. Hay cosas en nosotros que necesitan ser transformadas todavía. Y usted y yo sabemos cuáles son. No hay alguien que yo no me puedo acercar a usted y decirle, usted necesita ser sacudido en tal área. No. Cada uno de nosotros se da cuenta de en qué área necesita ser sacudido. Tal vez algunos en la fe, tal vez algunos en el estudio, tal vez algunos en el compromiso con Dios, tal vez, no sé cuál sea el área en la que cada uno de nosotros necesita ser sacudido. Pero déjeme decirle algo. Dios sí tiene la fuerza suficiente para sacudir cualquier árbol que sea. No importa cuán grueso este sea, Dios lo sacudirá. Y lo tuve que ver allá, cuando a pesar de que yo no podía moverlos con mi pie, el viento venía y hacía que las ramas se movieran para todos lados, sin ningún problema. Y uno decía, pero realmente no está soplando tan duro, pero sí mueve las ramas. Y yo no soy capaz de moverlas. Es ahí donde la diferencia se da. Hermano querido, Dios sacude a sus hijos, porque Él quiere que esos frutos viejos que están ahí colgados, que ya no sirven para nada, caigan y empecemos a dar frutos nuevos. Pero le pregunto, ¿será que es necesario que le pidamos a Dios que nos sacude? ¿Será que es bueno que nos acerquemos a Él y le digamos, Padre, hace rato no me sacudes? Pégame una buena sacudida. ¿Sabe? Recuerde esto. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No lo llegarán. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que nosotros estamos llamados para dar buenos frutos. ¿Qué clase de fruto estamos dando a estas alturas de nuestra vida? ¿Será que el fruto que estamos dando se ha vuelto amargo?
Se ha vuelto insípido, se ha vuelto desagradable. ¿Ha notado que a veces usted, hablando de mangos, usted coge un mango, lo prueba y no sabe a nada? No es agradable comerse. A diferencia de cuando usted toma uno, muerde, y el solo aroma que bota le hace sentir a usted deseo de terminarlo completamente. Tal vez, hermanos queridos, estamos en esa condición delante de Dios. Hemos olvidado sazonar el fruto. Hermano, esta palabra se repite 2 veces. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego también, al final, dice en el versículo 10, no heredarán el reino de Dios. Por eso es importante que usted y yo tomemos conciencia. Es importante que usted y yo le preguntemos: Señor, ¿qué clase de fruto estoy dando? ¿Será que estoy dando un fruto que no es apetitoso a los demás? ¿Será que estoy dando un fruto que no agrada? O tal vez ni siquiera estoy dando fruto. Qué bueno sería poder retomar la palabra del Señor cuando Él dice: todo buen árbol da buen fruto. Y recuerden también esto. Juan capítulo 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Llevad mucho fruto. Recuerden, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es tiempo de preguntarnos: ¿será que estoy dando un fruto? ¿Será que no estoy dando fruto? ¿Será que estoy seco? ¿Será que mi fruto no es agradable? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está pasando contigo, hermano querido? Y en esto quiero ser muy claro. Le hablamos a otros de Cristo, pero no pasa nada en ellos. ¿Será porque no estamos hablando correctamente de Cristo y por eso no vemos fruto? ¿Será que simplemente estamos balbuceando cosas sin sentido en lugar de predicar las palabras correctas de Dios y por eso no vemos fruto? Porque ustedes y yo ya estamos limpios, ya fuimos limpiados. Entonces, es tiempo de que empecemos primeramente nosotros a ver nuestro fruto. Que nosotros podamos empezarnos a mirar y preguntarnos: ¿qué clase de fruto estoy dando?
¿Qué clase de fruto hay en mí? Es probable que lo que nos encontremos, ya que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Hermanos, todos los pecados que se mencionan allí tienen que ver con cada uno de nosotros. Ninguno está aparte de ustedes y de mí. Todos, absolutamente, tenemos que revisarnos, mirarnos y preguntarnos, ¿qué está pasando con nosotros? Yo no quiero hacerle pensar que las cosas están bien. ¿Sabe? Cuando nos hacen pensar que las cosas están bien, es cuando nos tranquilizamos. No, así está muy bien, no pasa nada, todo sabroso. Sigamos como vamos, que no va a pasar nada. Recuerde algo, el propósito de la palabra es mostrarnos nuestra verdadera condición delante de Dios. Y que de una vez ustedes y yo podamos agachar nuestra cabeza y decir, en eso estoy fallando. Tal vez usted me diga, pastor, pero es que todo el tiempo nos está haciendo hacer ver lo malo. Pero si esos son. Esos somos. Si usted lee las cartas, todas las cartas de Pablo, en todo momento está recalcando la condición pecaminosa. Son muy cortos los espacios en los cuales Pablo hace mención de algo que los creyentes estén haciendo bien. Pero es con un fin, hermano querido. Es con el fin de que no nos confiemos. Lo peor que un creyente puede hacer es estar confiado de que está bien. Siempre tenemos que estarnos analizando, siempre tenemos que estarnos mirando al espejo de la palabra y con ella poder determinar si lo que estamos haciendo agrada o no a Dios. Recuerde, el primordial de las Escrituras es glorificar a Dios. Y yo le pregunto, mi hermano querido, ¿usted cree que con la forma en la que estamos viviendo actualmente glorificamos al Padre? ¿Usted cree que con la forma en la que estamos haciendo las cosas hasta este momento, el Padre está recibiendo la gloria? Cierto que muchas veces tenemos que decir, cuando hice esto, no estaba pensando en glorificar al Padre. Cuando hice esto, estaba pensando en que se diera gloria a mí. Cuando hice esto, simplemente estaba pensando en mí. Cuando hice aquello, estaba pensando en mí. No en glorificar al Padre. Es por eso, hermano querido, que necesitamos mirarnos y preguntarnos, Señor, ¿en cuál de estos o en cuáles de estos yo estoy teniendo problemas? Ayúdame a salir de esto.
Ayúdame a quitarme ese problema de encima. Ayúdame a poder dejar de lado todo aquello que te desagrada y hacer solo tu voluntad. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Hermano querido, ¿quieres seguir siendo injusto? ¿Quieres seguir en la condición en la que estás? ¿O vamos a levantar y le vamos a decir, Señor, quita de nosotros toda injusticia? Hazme como tú quieres que sea. Y ayúdanos a luchar cada día con las obras pecaminosas de nuestra carne, para que en todo tiempo busquemos glorificarte a ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias. Porque hoy nos permites una vez más recordar lo que se tuvo que pagar para que a nosotros se aplicara la justificación. Como el Señor Jesucristo, en su perfección absoluta, viene y toma el lugar en el cual yo merecía estar. Y sin yo poder de ninguna manera cancelar esa deuda que tenía contigo, ni siquiera con mi muerte, porque aún mi muerte no alcanzaría para pagarte. Pero Él viene, y sin haber cometido ningún tipo de pecado, estando plenamente limpio delante de ti, se pone en mi lugar. Sufre las consecuencias de tomar mi lugar. Paga la deuda y se levanta en victoria. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, porque no lo hiciste por mí. Y esto me queda muy claro. No lo hiciste pensando en mí. Lo hiciste pensando en agradar a tu Padre. Y por Él estuviste dispuesto a tomar ese lugar. Solo por Él quisiste hacerlo, Señor. Y te doy infinitas gracias, porque soy beneficiado de tu deseo de glorificar al Padre, para que ahora se haya aplicado a mí tu justicia. Ayúdame a vivir en ella cada día.
Ayúdame a valorarla, Señor. Y ayúdame con ella también a glorificar a tu Padre. Que el anhelo más profundo de mi corazón sea glorificar al Padre. Oh, gracias, Padre. Gracias. Porque aunque podías no haberme elegido para ser tu hijo, desde antes de la fundación del mundo, decidiste que lo fuera. Y por eso te doy gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a vivir cada día apartándonos del pecado, tratando de vivir como a ti te agrada, luchando día tras día contra esta carne que solo quiere llevarnos a hacer lo malo delante de tus ojos. Muchas gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.